paternidad es un viaje que nos permite conocer el corazón de Dios para el bien de nosotros y nuestros hijos. Seamos papás y mamás interesados en disfrutar y aprovechar la maravillosa oportunidad de criar a nuestros hijos. La paternidad requiere de creatividad, planificación, amor e intencionalidad. Hagamos de nuestro día a día una aventura. Seamos intencionales. Cumplamos el propósito que Dios nos ha dado como padres, ya que Él nos ha dado la oportunidad de ser la influencia más grande sobre la vida de nuestros hijos. Nuestro fin no es tener hijos, sino es el inicio de este viaje. No nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Cuando el Señor está de nuestro lado, jamás vamos a perder, porque Él es el primero y quien ama más a nuestros hijos. Así que bienvenidos a quienes se acaban de unirles. Yo les voy a pedir un favor, si ustedes pueden abrir su cámara, nos ayuda muchísimo cuando los vemos, porque entonces podemos ver cómo están ustedes, su rostro es un poco más fácil si no sentimos que estamos hablando aquí solitos. Si pueden hacerlo, se los agradecemos. Bienvenidos. Yo sé que a veces con esto de la tecnología es más cómodo tenerlo uno cerrado, pero si pueden, se los agradecemos porque de esta manera pues podemos interactuar un poquito más. Quisiera comenzar preguntándoles ¿quiénes tienen hijos mayores de 20 años? Si hacen así su mano, si quieren hacer alguna señal, mayores de 20 años, ¿ok? Y que tengan hijos menores de 20 años que todavía estén en adolescencia. También algunos, y Marielo yo sé que tiene de todas edades, ¿va, Marielos? Pero, ok, bueno, entonces están más o menos. Bueno, Ricky les decía algo importante y es que ya sea que ya estemos con hijos adultos viviendo en casa o con hijos adultos o que tengamos hijos adolescentes que están prontos a entrar a esa etapa de cambios y de adultez, es muy importante prepararnos. Y algo que hablábamos con Ricky antes de comenzar con esto es que literalmente uno es padre toda la vida y no es como, bueno, ya cumplieron 18 años o 25 o 35, no sé, ¿verdad? Nuestro mayor tiene 27 y no es como que uno deje de amarlos, dejen de ser hijos, ellos nos siguen llamando papá y mamá. Puede que cambie un poco, de repente nos comienzan a decir mom, pop, como nos dice nuestro hijo mayor, pero siguen siendo nuestros hijos, ¿verdad? Y muchas veces los que necesitamos, o mejor dicho, los que necesitamos hacer los cambios somos los padres. Nosotros compartimos un tema que se llama los anteojos de la paternidad, porque los papás necesitamos hacernos esos cambios de lentes para ir viendo cada etapa y cubriendo las necesidades que tienen nuestros hijos de nosotros como padres. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en esta etapa que es cuando el hijo entra a la adultez y cómo debemos nosotros hacer ese cambio para que ellos puedan entrar con libertad, ¿verdad? Desde el principio aprendimos, y esto es algo que el doctor Jim Burns nos ha enseñado muy bien, es que la meta de la paternidad, la meta de cualquier padre, es criar hijos adultos que amen a Dios y que se amen a sí mismos, ¿verdad? O sea, esa es la meta de la paternidad y a veces cuando estamos en una batalla en medio del día a día, podemos olvidarnos de esto. Entonces, hoy vamos a ver algunos principios, porque realmente hay varios, pero vamos a ver algunos de estos principios y de estas verdades que hemos aprendido del doctor Jim Burns, que nos han acompañado y nos están ayudando a nosotros como padres a pasar esta etapa de hijos adultos viviendo en casa o que están viviendo en casa e yéndose de casa. Y como Evelyn decía, tenemos que comenzar entendiendo que la paternidad está compuesta por etapas. Si nosotros entendemos eso, hemos ganado muchísimo terreno. ¿Por qué? Porque generalmente cuando comenzamos en la paternidad, y ustedes pues estoy seguro que van a estar de acuerdo conmigo, arrancamos la paternidad y en la mayoría de casos no tenemos no hemos trazado una meta, no hemos pensado en que esto va a requerir de cierta visión, de una misión, no hemos pensado que esto requiere de preparación, sino que comenzamos a reaccionar cuando nuestros hijos nacen y eso nos lleva a seguir haciendo paternidad de una manera que como yo lo describo, es
reactiva más que con un propósito definido. ¿Y por qué? Y no es que sea malo en sí, sino que sencillamente lo que hacemos es comenzar a reaccionar y a tratar de lidiar con lo que se necesita en el momento. Cuando nacieron nuestros hijos, qué lindo, ¿verdad? Recibir a ese pedacito de gente precioso y comenzar a pensar en que tenemos que hacer algo para que sobreviva. Díganme si no es cierto, pero en ese momento lo que estamos pensando es, mi hijo tiene que sobrevivir. ¿Por qué? Tengo que ver cómo hago para alimentarlo, tengo que ver cómo hago para cambiarle pañales, para darle todo lo que necesita. Y entonces eso nos abruma tanto que nos hace ser papás que comenzamos a ser reactivos. Y por eso es que nosotros en el movimiento Papás a Prueba de Todo siempre nos van a escuchar hablar acerca del tema de ser intencionales. ¿Por qué? Porque cuando yo hago la diferencia entre intencional y un papá reactivo, estoy diciendo que de aquí en adelante ya no voy a seguir reaccionando a lo que venga, sino que voy a lograr dar como un pasito adelante, ponerme por delante y entonces decir, ok, voy a programar, voy a ser intencional y de aquí en adelante voy a determinar qué voy a hacer, ya no porque tenga que hacerlo de manera reactiva, sino porque voy a ir planificando. De eso se trata. Entonces, hablando de este tema y de las etapas de la paternidad, definitivamente tenemos que entender qué es eso. Primero, es una etapa y por lo tanto tiene un principio y debe tener un fin. No podemos decir exactamente cuándo comienza y cuándo termina porque depende de muchos factores, pero sí nosotros entendemos que definitivamente nuestros hijos después de la adolescencia deben hacer una transición a la adultez. Ahora, como es una transición, quiere decir que se traslapa, ¿verdad? No es como que, uy, hoy te gradué de adolescente y ya sos adulto, sino que hay un traslape donde ellos deben comenzar a actuar como adultos. Ahora, si somos honestos, en realidad el problema muchas veces lo tenemos nosotros, no tanto ellos. Y eso lo vamos a hablar un poco hoy. Espero que ustedes sean, después nos cuenten sus experiencias, pero nosotros, si somos honestos, lo que pasa es que no los hemos ayudado, no los hemos facultado para que ellos se conviertan en adultos, sino que los seguimos tratando hasta cierto punto como niños, deseando que ellos sean, tengan la responsabilidad de un adulto. Y hoy vamos a ver entonces que los que tenemos que hacer el cambio somos nosotros. Entonces, como estamos hablando de etapas, nosotros también como papás, dependiendo de la etapa, nosotros cumplimos con un rol específico. Y hay diferentes roles. Entonces, al principio, como hablamos, cuando nosotros estamos con ese bebecito y todo, nuestro rol es completamente distinto. ¿Por qué? Porque nuestro hijo depende 100% de nosotros. Nosotros tenemos que ver cómo lo alimentamos, cómo cuidamos que esté sano, estamos viendo el tema de vacunas y todo lo demás, pero ese es nuestro rol en esa etapa. El problema es que nosotros muchas veces no hacemos esa transición a la siguiente etapa y lo seguimos tratando como niños. Pero lo interesante es que queremos que crezcan, queremos que se vayan convirtiendo en adultos, pero nosotros los seguimos tratando como niños. Después lo vamos a hablar más adelante, pero hoy no levante la mano, pero dígame, ¿cuántos de ustedes, teniendo ya hijos adolescentes o hijos adultos, siguen hablando de el nene, por ejemplo? ¿Verdad? Mi bebé, la nena, mi chiquito, ¿verdad? Usamos ciertas cosas, ciertos términos que en realidad están, nosotros cuando estamos diciendo, lo estamos determinando lo que son nuestros hijos, pero lo interesante es que sí queremos que ellos se conviertan en adultos. Así que lo primero es entender que nuestro rol cambia y por lo tanto nosotros entonces tenemos que, y el doctor Jim Burns usa un principio que es interesante y es estar despedidos. ¿Qué significa cuando decimos que estamos despedidos? No es que ya no seamos papás, sencillamente cambió nuestra descripción de trabajo, ¿verdad? No sé si usted alguna vez ha pasado por esa transición, tal vez en alguna empresa donde estábamos trabajando de algo y nos dan un ascenso, ¿verdad? Bueno, de eso se trata. Nosotros ahora ya nuestra descripción de trabajo cambió y ahora ya no somos papás de niños, sino que somos papás de jóvenes que están en esa transición. Y cuando hablamos de jóvenes, ustedes muchas veces han escuchado que se dice jóvenes adultos. A nosotros nos gusta decir adultos jóvenes, porque una vez más, lo que nosotros decimos determina lo que nuestros hijos son. Entonces, lo que queremos es que sean adultos, pero son jóvenes todavía, pero deben de llegar a la etapa de la adultez. Así que nosotros entonces nos convertimos, tenemos que entender que nuestro rol cambia. Ahora, ¿a qué nos referimos con que nuestro rol cambia?
Ya no somos esos papás que están manejando la vida de nuestros hijos, sino que pasamos primero por una etapa que es la de entrenador. Nosotros ya comenzamos a ser como un coach, ¿verdad? Les vamos dando ya ciertos lineamientos, ciertas reglas, pero sabiendo que ellos tienen un potencial. Y cuando entramos a la etapa ya de la que vamos a hablar hoy, que es la adultez, de hijos adultos viviendo en casa, no solo pasamos, ya cambiamos y ya no somos necesariamente un entrenador, sino que nos convertimos en un asesor. Y un asesor, si usted sabe lo que es un asesor, da información cuando se le pregunta, cuando se requiere. Vamos a explicarlo más para que no parezca como que esto es una locura, pero por ahí va la cosa. Y es que es tan importante porque el hecho de que la descripción de trabajo va a cambiar y el estar despedidos va a ocurrir. Lo difícil es que si nosotros no nos autodespedimos y asumimos ese cambio, nuestros hijos lo van a hacer, y es cuando se vuelve esa lucha de poder, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? La adolescencia inicia con el hijo dependiendo 100% de nosotros. Digamos, la etapa de la niñez, tenemos niños que por muy buenos que sean, van a depender de nosotros. Y el reto es que al final de la adolescencia, ellos ya sean independientes. Como dice Ricky, puede ser que entre el final de la adolescencia y el inicio de esta adultez joven, haya un punto en donde todavía hay un poco de dependencia. Puede ser que haya una dependencia financiera, por ejemplo. Puede ser que haya alguna dependencia de que nosotros todavía proveamos algún cuidado. Pero la idea es que cuando ellos terminen, o sea, una de las marcas de esa adultez es que ellos ya son responsables e independientes en todas las áreas. Y es ahí donde nosotros tenemos que autodespedirnos, ¿verdad? O sea, nosotros decir, ya cambió mi rol, ahora ellos son independientes y yo los acompaño. Pasamos de tener una relación adulto-niño, adulto-adolescente, a una relación adulto-adulto. Siempre existe una jerarquía, obviamente seguimos siendo papá y mamá, pero ya nos conectamos, conversamos con ellos, respetamos su espacio de decisiones, que a veces eso es un área donde los papás no seguimos queriendo tener a ese hijo de 10 años al que le decimos ponerse suéter si hay frío, lavarse los dientes, que coma. Queremos seguir dictando cada conducta y eso no es posible si queremos tener hijos independientes, ¿verdad? Entonces tenemos que darles literalmente, entregarles el pasaporte a la adultez. Y miren, esto parece un poco... qué cómico podría ser, pero es que tenemos que literalmente dejar de ser nosotros los que controlamos ese pasaporte de la vida de ellos y dárselos a ellos y decirles, ok, tú eres ahora quien dirige, yo estoy aquí para acompañarte, para seguirte amando, para animarte. Tenemos que seguir siendo muy amorosos y cariñosos, pero ya no controladores. Tenemos que ser firmes en esto, porque ¿saben qué? A veces hay hijos que les gusta la comodidad del nidito y no quieren dar ese paso a la independencia, pero es porque nosotros estamos haciéndolos depender, seguir dependiendo de nosotros, porque para nosotros es cómodo. Y tenemos que tener conversaciones al respecto. Es cómodo y una cosa, y ustedes aquí estoy seguro que si se ven para adentro se van a dar cuenta de lo que está sucediendo. Tenemos temor. Lo que queremos es controlar, porque tenemos temor a que ellos cometan errores, a que ellos tomen malas decisiones. Que se vayan y no regresen. Pero el problema es que si nosotros no les damos la oportunidad que ellos comiencen a experimentar en tomar decisiones y en hacerse responsables de las consecuencias, ellos nunca se van a ver ejercitados en la toma de decisiones. Lo interesante es que después, cuando llega el momento de cuando ya son adultos, nos comenzamos a molestar porque decimos, pero es que no toma decisiones, es que no es responsable, pero lo que pasa es que nunca se entrenó. Por eso es que hablábamos, recuérdense que no es como que nosotros haya un interruptor que uno diga, ok, ahora ya enciendo el de la adultez y mi hijo inmediatamente sabe qué hacer. No, mi hijo tuvo que haberse ejercitado. Por eso aquellos que todavía no tienen hijos adultos viviendo en casa, sino que todavía están en la etapa de la adolescencia, felicitaciones. Porque si ustedes logran acompañar a sus hijos en esta transición, ellos van a entonces tener mucho mejores probabilidades de éxito en la adultez. Ahora, nunca es tarde. Nosotros se los decimos, hemos cometido muchos errores y hemos visto cómo con la ayuda de Dios, a pesar de que nuestros hijos sean grandes, hemos corregido ciertas cosas y hemos cambiado mucho, pero hemos cambiado nosotros en la forma de hacer paternidad. Entonces, solo recuérdese, cuando nosotros controlamos, lo hacemos porque tenemos temor a las consecuencias. Pero esto es algo que nosotros no podemos evitar. O las toman ahorita con nuestra protección
o van a tomarlas más adelante y entonces van a tener problemas mucho, pero mucho más serios. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto de estar despedido, por eso decimos, no significa que es, ay, despedido de papá o de mamá, no. De nuestro rol anterior, de la forma en la que lo hacíamos, y ahora sencillamente tenemos una nueva descripción de trabajo. Y solo quiero hacer énfasis en algo que Evelyn dijo. Recuérdense que jerárquicamente en el tema de familia, ustedes siguen siendo papá y mamá, pero cuando sus hijos son adultos, entonces es bien bonito porque ellos ya son pares nuestros en el tema de la adultez. Entonces, si nosotros los tratamos así, ellos van a poder desarrollarse como un adulto sano. Pero si yo los sigo tratando, que como sos mi hijo, te sigo tratando como un niño. No, usted sigue siendo papá y mamá. Eso no cambia, pero su hijo tiene que sentirse adulto. Tiene que saber que tiene lo que se requiere y que lo respetamos como adulto. Generalmente es una línea muy, muy fina y caemos en el error de pensar que como yo soy el papá o la mamá, entonces yo mando. Y miren, o sea, sí, jerárquicamente estamos por encima de nuestros hijos, pero ya no para mandarlos, sino para poder acompañarlos y hacerlos sentir que ellos son adultos. Si no se sienten adultos, no esperemos que tengan actitudes de adultos. Y quisiera, antes de terminar este principio 1, darles una recomendación y algo que nos enseña el pastor Jim. Yo creo que lo tenemos que aplicar a través de toda nuestra vida humana, y es el invertir en nuestra salud emocional, física y espiritual. Pero específicamente cuando hacemos este cambio, cuando nuestros hijos entran a esta etapa, como padres tenemos que tener una inversión seria en nuestra salud mental y emocional, porque fíjense que si no lo hacemos, no podemos procesar la pérdida, por decirlo de alguna manera, que ocurre. Existe un dolor de separación, o sea, realmente nuestros hijos dejan de ser esos hijitos de casa, esos chiquitos que fueron, esos jovencitos que se nos acercaban para contarnos todo, y entran en una etapa de adultez donde nuestra relación de padre e hijo cambia. Y hay una pérdida, o sea, tenemos que darnos el permiso de decir, me siento triste, está cambiando, ¿verdad? Hay una emoción de nostalgia. Yo creo que esa es la forma, el mejor nombre para explicar lo que uno siente. Pero si no estamos bien, si nuestra mente no está bien, si nuestro espíritu no está bien, vamos a obstaculizarles mucho y hacerles muy difícil esta etapa a nuestros hijos. Entonces quiero decirles, es normal que ustedes sientan ese cambio, es normal que sientan el dolor o de alguna manera un tipo de pérdida. Pero si estamos bien con el Señor, si estamos bien con nuestras emociones, vamos a poder hacerlo mucho mejor. Entonces, el principio 1 de este concepto de estar despedido es nuestro rol como padre debe cambiar. Ahora, el principio número 2 de este mismo concepto de estar despedido tiene que ver con la forma en que conversamos con nuestros hijos. Y es cualquier consejo no solicitado es considerado generalmente una crítica. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque no significa que nosotros ya no vamos a darle consejos a nuestros hijos. Significa que la forma en la que lo hacemos tiene que cambiar. Como hablamos, miren, esto se trata de cambiar. Nosotros tenemos que aprender y adaptarnos. La Biblia incluso nos dice en diferentes pasajes que el maduro debe sobrellevar al inmaduro, ¿verdad? El espiritual debe sobrellevar al que es menos espiritual. Pero cuando estamos en la paternidad nos pasa lo contrario. Nosotros queremos que nuestros hijos cambien, que ellos sean los que sean más maduros, que ellos sean los que tomen decisiones más sabias, cuando en realidad para eso estamos nosotros. Entonces, el cambio viene, por ejemplo, con el tema de los consejos. Yo no llego y le digo, tenés que hacer, o te ordeno qué, sino que miren, como ya son adultos, entonces lo ideal, vamos a decir el ideal, espero darme a entender y si no me hacen señas. El ideal es que nuestros hijos pidan consejo. Miren, cuando un hijo pide consejo es el ideal porque entonces está abierto a recibir el consejo. Pero cuando no nos lo ha solicitado, en lugar de venir y decirle, tenés que hacer, o incluso te recomendaría que, de una vez, hacerle la pregunta, ¿te puedo dar un consejo en tal y tal área? Y fíjense que nuestra mente, lo voy a decir, como no soy psicólogo, entonces se lo voy a decir de la manera más práctica. Nuestra mente cuando siente que está bajo ataque, digamos, se cierra, echa candado. Entonces, si yo llego con mi hijo y le digo, tenés que, mi hijo inmediatamente se cierra, y por eso que le miramos aquí a cara, que de una vez, antes de que le digamos que, casi que está haciendo así, ¿verdad? No. Pero cuando yo le pregunto a mi hijo, ¿te puedo dar un consejo? En el momento que él me dice, sí, su mente se desbloquea y se abre para poder recibir el consejo. Entonces,
Por eso esto no se trata de orgullo, no se trata de decir, ah, no, pero ¿cómo va a ser posible si yo soy el papá? Si quiere un buen resultado, tome esta sugerencia. Pregúntele a su hijo. E incluso, como le digo, tenga una relación a tal punto que él sea quien le pida el consejo. Eso todavía es mejor. Va a ver la diferencia que hace. ¿Por qué? Ahora póngase a pensar en usted. Seguro que ahorita estaba pensando en sus hijos, pero ¿cómo le va a usted cuando alguien le dice qué tiene que hacer? Ahora que nosotros somos adultos, sea honesto, dígame, ¿cómo siente cuando alguien le dice qué es lo que tiene que hacer? Inmediatamente nos cerramos, porque es una forma de protección. Entonces, haga la pregunta y va a ver que sus hijos, cuando ustedes le den el consejo, lo van a recibir mejor. Ahora, cuando yo hago una pregunta, puedo recibir una de dos respuestas en este sentido. Es sí o no. Si yo le digo a mi hijo, te puedo dar un consejo en tal y tal área, si mi hijo me dice, no gracias, en ese momento usted no lo da. No vaya a ser las de mi abuelita, ¿verdad? Yo sé que no debería decir esto, pero, y de todos modos lo decía, eso no funciona. Si mi hijo me dice, no gracias, y yo le doy el consejo, se bloqueó. En cambio, si me dice en ese momento, no gracias, ok, me gustaría platicar de esto, me cuentas cuando tú tengas ganas, y generalmente van a buscarlo después para poder tener esa conversación. Algo importante en este concepto de la forma de dar o abordar los temas es hablar con nuestro hijo y no hacia nuestro hijo. Algo que se nos da muy natural a los papás es que nosotros estamos acá y ellos están abajo, y ni siquiera es una conversación, es una comunicación de una vía. Lo que estamos proponiendo acá, y que debió haber comenzado en la adolescencia, pero si no sucedió y usted ya tiene un hijo de 20 y pico de años, es que debe cambiar la forma de comunicarse con él, y es que ahora es una comunicación de doble vía. Ya dijimos, hijo, quisiera hablar contigo de algo, pero eso no es permiso para soltarle la prédica de 3 domingos juntos, ¿verdad? Sino es el tiempo o es el permiso para tener una conversación, para decirle, mira, he estado observando esto y esto y esto, me gustaría darte un consejo acerca de cómo abordar esto y esto otro. Y si el hijo nos dice, sí, papá, fíjate, y ahora tenemos que dar esa reciprocidad, o sea, dar el consejo, abrir el espacio para la conversación, pedir el permiso para invertirnos en la vida de él y al mismo tiempo escuchar lo que él nos va a decir, ¿verdad? Entonces, este concepto es lo importante, es hablemos con nuestro hijo y no hacia nuestro hijo. Entonces, esto básicamente cierra como que esta verdad número 1, que es cambia nuestra descripción de trabajo. Esto tal vez es el primero de los grandes conceptos que queremos hablar esta mañana. Y les vamos a pedir un favor, vayan anotando si tienen preguntas. Entraron algunas preguntas al principio y vamos a dejar más o menos media hora para poder responder o conversar algunas ideas o conceptos que ustedes quisieran aclarar. Yo sé que hay cosas muy específicas. Así que vamos a ir a la segunda verdad. Y solo para terminar, el punto anterior, cuando usted hable con su hijo, siempre preséntese usted vulnerable. Si yo entro con mi hijo y tengo la actitud de me tenés que escuchar porque yo lo sé todo y tú no sabes nada, inmediatamente se va a bloquear, aunque hayamos hecho el ejercicio de pedirle permiso. Entonces siempre le recomendamos que usted entre con una actitud vulnerable y decirle, mira, es que fíjate, este es un ejemplo, no que tenga que usar eso, pero decirle, mira, ahora viendo lo que está sucediendo, te cuento, y usted cuéntele una experiencia que usted tuvo. Cómo usted falló, cómo a usted le costó, cómo usted tuvo que recibir consejo. ¿Por qué? Porque entonces lo pone al mismo nivel y entonces su hijo va a decir, bueno, mi papá o mi mamá no es perfecto, ¿verdad? Le ha pasado lo mismo que a mí. Y ahí se identifica. Y recuerde si hay un principio que hemos aprendido en liderazgo y es, las personas se conectan con nosotros en nuestras debilidades. ¿Verdad? Generalmente nosotros creemos que nos presentamos bien fuertes, presentamos todas nuestras fortalezas para apantallar a las personas, pero fíjense que la conexión viene a través de nuestras debilidades, no en nuestras fortalezas. Entonces cerramos el punto. Vamos entonces a este concepto número 3, que es sigue aprendiendo. Y en lo que el doctor Jim nos presenta es, tenemos que ser estudiantes de la cultura. Y esto es algo que ya lo hablamos en la adolescencia, ¿verdad? De hecho, tiene que ser desde la niñez. Ahora, desde que son bebés, tenemos que conocer las caricaturas, la música, porque todo eso es lo que hace cultura. Todo lo que está sucediendo alrededor
es lo que va a ir formando la vida de nuestros hijos, pero especialmente en la edad de ser adultos jóvenes tenemos que comprender la cultura. No podemos ignorar la cultura en la que nuestro hijo está viviendo, la que nuestro hijo está trabajando, en la que nuestro hijo está estudiando, porque el no conocer a lo que él se está enfrentando en el mundo nos desconecta. Entonces, ahorita tenemos que ser muy intencionales en conocer qué está pasando en esa cultura. Acabo de tener una conversación con una jovencita, es una joven de 24, 25 años, y me estaba contando su ambiente laboral. Y me estaba contando algo específicamente que me impactó, y es que su jefe inmediato estaba transicionando de ser un hombre a ser una mujer. Y piense usted, su primer trabajo, usted tuvo que enfrentarse con un jefe que estaba transformándose de hombre a mujer. Por lo menos yo le puedo decir que no conozco a nadie así personalmente. Entonces, imagínese lo que esa mamá, ese papá de esta jovencita tiene que comprender cuál es la cultura que rodea a su hija para poder mantener una conexión con ella. Entonces, de verdad, no podemos ignorar la cultura a la que nuestros hijos se están enfrentando. Y en esto, algo que nos enseña el pastor Jim es que los jóvenes que son ahorita entre 20 y 30 años, esos jovencitos que estamos creando, son jóvenes que han tenido y han sido formados por la tecnología, ¿verdad? Estábamos hablando en otro ambiente que desde que ellos nacieron, Google ya existía. O sea, ellos le han podido preguntar a Google desde el día 1. Ustedes, los que están aquí, bueno, veo la carita de Marielos y creo que Marielos sí es bastante más joven que nosotros, pero probablemente todavía nosotros usamos máquina de escribir, tuvimos mecanografía con aquellas máquinas todavía de teclas fijas, todavía usamos una enciclopedia, consultamos un diccionario Larousse en nuestra casa, nuestros hijos probablemente ya no, y son estos niños que se convirtieron en adolescentes y luego en adultos que ahora tienen una cultura distinta porque fueron formados por medio de la tecnología, así se comunican. Y no es, porque muchas veces es que les gusta la tecnología, no. Ellos aprendieron a través de la tecnología y por lo tanto es parte de su vida. O sea, ellos no piensan en que hay o no tecnología, no hay otra forma de hacer las cosas. La tecnología es parte de su vida. Entonces, eso le quita a uno bastante animosidad en contra de la tecnología, porque uno siente que es como que le quieren llevar a uno la contraria. No, es como por decirle, para nosotros no hay una opción entre ir a pie de aquí al puerto o irnos en algún transporte. ¿Por qué? Porque hay transporte, o sea, no lo ya consideramos. Así, ajá. Entonces, lo mismo sucede con nuestros hijos. Algo importante también en este tema de la cultura de nuestros hijos es que ellos no viven para trabajar, sino que ellos trabajan para vivir. Nosotros como generación X, o la mayoría somos generación X que estamos presentes hoy aquí, a nosotros se nos enseñó que nosotros teníamos que vivir para trabajar. El concepto del trabajo es muy diferente al concepto de trabajo de los millennials, como se les llama, o los ya generación Z. Millennials son básicamente los que estamos ahorita criando entre 20 y 30 años, y es que lo que sucede es que para ellos son jóvenes, adultos jóvenes que probablemente van a cambiar de trabajo cada 2, 3 años. ¿Por qué? Porque ellos están en constante exploración. Para ellos el trabajo es un medio de vida. Entonces ellos puede ser que trabajen, hay muchos casos que se conoce que trabajan 3 años y luego se dan un año sabático para ir de viaje, por ejemplo. Eso a nosotros ni siquiera se nos hubiera ocurrido. O sea, nosotros comenzábamos un trabajo y seguíamos en ese trabajo hasta terminar. Muchos cambian de carrera más de una vez. O sea, tienen una forma de ver el trabajo completamente diferente a nosotros. Incluso el tema, se recuerda, para nosotros siempre se nos dijo que la estabilidad, por ejemplo, venía a través de comprar una casa, ¿verdad? Estar pagando una casa. Son jóvenes que para ellos comprar una propiedad no tiene ninguna importancia. Para ellos es mucho mejor tomar ese dinero y viajar. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que un joven de esta generación lo que quiere es, lo que dijo Evelyn, explorar. Entonces, ahí estamos nosotros para dar consejos, pero no vamos a cambiar la forma de vivir de ellos. ¿Por qué? Porque es lo que ellos están viviendo, en la forma en la que han crecido. Entonces, no es que sea malo. Yo entiendo, tal vez nosotros como papás quisiéramos que compraran una casa, pero al final es eso. Ya no somos nosotros. ¿Verdad? Llegará el momento. Entonces, la idea solo es eso, que nosotros entendamos que ellos tienen una idea completamente distinta de lo que es satisfacer su felicidad y todo lo demás que nosotros. Y lo otro es que fíjense que es bien interesante, pero para los millennials, y no me gusta a mí usar términos, pero para que se
entienda, jóvenes ahorita que están entre los 20 y los 30 años, para ellos el matrimonio es algo muy importante. Ahora, tenemos que entenderlo. Como es tan importante, muchas veces no quieren casarse. ¿Por qué? Porque reconocen lo importante que es. Entonces es mejor no casarse para no fracasar, pero si se llegan a casar, tienen el deseo de hacer un buen matrimonio, a diferencia de la generación que viene antes que ellos, que es donde hemos visto tanto, tal vez el incremento más fuerte en la historia en el tema de divorcios, por ejemplo. Entonces tenemos que recordar eso, porque ellos quieren, los estudios demuestran que ellos quieren hacer bien el tema de familia. Y ahí estamos nosotros para ayudarlos. Y lo otro es que ustedes han escuchado mucho ahora el término de tolerancia, ¿verdad? Nosotros, en realidad, estoy casi seguro que todos ustedes, ahora porque ya como lo vimos tanto, creemos que así fue siempre, si tratan de hacer memoria, cuando ustedes eran jóvenes, no existía, no escuchaban el término tolerancia a menudo. O sea, nosotros no usábamos tolerancia, de que hay que tolerar a las personas, eso no se usaba. Para ellos el tema de la tolerancia es algo que los identifica como generación, y para ellos ser tolerante es fundamental, y una de las razones por las que se alejan de la iglesia cuando sienten que en la iglesia hay intolerancia. Si nosotros pertenecemos a una congregación y hemos asistido a la iglesia desde, pues, no sé cuál sea su experiencia, pero en mi caso, desde joven, para nosotros o sea, ni siquiera es concebible. Es que no podemos ni pensar la vida de nuestros hijos sin ir a la iglesia, pero la generación se está alejando de la iglesia, no tanto porque no quieran saber de Dios, sino porque la iglesia, la cultura de iglesia, es una cultura que ellos perciben como intolerante y como falta de amor. Entonces, no estoy diciendo que nosotros tengamos que adulterar, ¿verdad?, lo que predicamos o diluir lo que predicamos en las iglesias, sino que sencillamente nosotros tenemos que, al entenderlo, ser muy cuidadosos e intencionales en cómo transmitirle lo que la Biblia realmente dice. Porque si hay un libro que es tolerante, que es inclusivo y amoroso, es la Biblia. Pero depende cómo la presentamos nosotros. Y como cristianos muchas veces hemos cometido el error de usar a la Biblia y a Dios como el enemigo, porque les decimos, es que Dios te va a castigar, ¿verdad? Es que si haces eso, no sos cristiano. Es que si haces eso, te va a hacer al infierno. Entonces, ellos han crecido en una cultura de iglesia que dice, la iglesia verdaderamente de amor no tiene nada, pues, ¿verdad? Entonces, es eso. El mensaje de la palabra de Dios sigue siendo el mismo hoy y para siempre. La forma en la que la transmitimos tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y un concepto que ha surgido con alguna... recientemente es este concepto de adultez emergente. Fíjense que hace 150 años, una vez el hombre o la mujer mostraban rasgos de madurez en su cuerpo, una vez una mujer desarrollaba o un hombre comenzaba a tener barba y a rasgos físicos de desarrollo, entonces se le consideraba adulto, pasaban de ser niños a ser adultos. Hace 150 años, 100 años, no encontraba el concepto de adolescente. Fue más o menos en 1942 cuando surge por primera vez la palabra adolescencia. Y la adolescencia se consideraba que terminaba entre los 18 y 21 años. Pero resulta que hará unos 30 años comenzó a correrse el final de la adolescencia casi hasta los 25 años. Hasta hay estudios neurológicos que muestran que el cerebro del ser humano termina de madurar y de estar completamente desarrollados entre los 21 y los 24 años. Entonces, hace unos 20 años, un psicólogo que se llama Jeffrey Arnett comenzó a compartir esto de la adultez emergente. Si a ustedes les gusta profundizar un poquito, tiene algunas charlas de TED en YouTube, las pueden buscar, se llama Jeffrey Arnett, y él menciona este concepto de adultez emergente, y él dice, es un psicólogo que habla que hay 4 rasgos de este concepto de adultez emergente. O sea, es ese proceso, esa transición que hablaba Ricky entre el final de ser adolescente, más o menos alrededor de los 18 años, hasta los 25, 26 años, cuando termina de madurar esa adultez. ¿Qué rasgos vamos a ver en este grupo de personas? Uno es edad de exploración de identidad, es lo que decía Ricky, ellos están
tratando de identificar, explorar quiénes son, ¿verdad? Quiénes son, y es como que ya van a decidir qué clase de adulto van a ser. Lo segundo es que es una edad en la que se centran mucho en ellos mismos, o sea, están buscando qué me gusta, qué quiero hacer, cómo quiero trabajar, o sea, se centran en sí mismos. Es una edad en la que se sienten en medio, ya no son jovencitos, pero tampoco son adultos, entonces están como en ningún lugar. Y por último, es una edad en que tienen todas las posibilidades y el optimismo, ¿verdad? O sea, la globalización ahora les permite a ellos lo que nosotros ni siquiera soñamos, o sea, para ellos ya no es cosa rara mudarse de país, mudarse de ciudad, estudiar fuera, casarse con alguien, estudiar fuera en línea. La cantidad de personas que comienzan relaciones sentimentales y románticas a través de la tecnología, eso no era común en nuestra etapa ¿verdad? Entre 20 y 30 años, ni siquiera. Yo recuerdo que de mis compañeras, una se casó con alguien que conoció en internet, y ustedes no se pueden imaginar el shock que fue para nosotros. Él se está casando con un danés y lo va a ir a conocer, y ahora es sumamente normal. Entonces, de verdad, es una etapa donde tienen tantas posibilidades, que es una adultez que de alguna manera está tardando en concretarse, porque son tantas las posibilidades, tantas las carreras, tantos los trabajos, hay tanto que ellos pueden elegir, que es muy amplio, ¿verdad? Entonces, estos son como que rasgos muy característicos de esta etapa de la adultez emergente, como la llama este psicólogo. Y entonces recordemos que así como estamos diciendo que tenemos que entender que nuestros hijos están convirtiéndose en adultos y queremos que sean adultos, eso no significa que nosotros tengamos que cambiar la forma en la que nosotros los amamos a ellos. O sea, el fondo de cómo los amamos, ¿verdad? Entonces, nosotros en este material se nos ha enseñado algo que en español le decimos ACA, y tenemos que criar a nuestros hijos con afecto, calidez y aliento. Miren, aunque nuestros hijos se miren grandes, siguen necesitando afecto, siguen necesitando calidez, y por sobre todo en ese momento necesitan que nosotros los ayudemos alentándolos para que lleguen a explotar el potencial que tienen, ¿verdad? ¿A qué nos referimos con esto? Cuando yo tengo un hijo adulto y le sigo diciendo que es un niño, sigo diciéndole que es un irresponsable, sigo diciéndole que es incapaz, que cuando yo tenía esa edad, yo ya había, y todo lo demás que ustedes ya conocerán, entonces lo que hacemos es mandar el mensaje de, bueno, entonces definitivamente sí, yo no tengo lo que se requiere para ser un adulto responsable. O sea, yo sé que nuestro afán es lograr algo positivo, pero con esas palabras logramos todo lo contrario. Cuando nosotros estamos alentando a nuestros hijos, tenemos que recordarles quiénes son y el potencial que tienen. ¿Verdad? Recordarles y estarles diciendo, tú eres un adulto. En lugar de decirles que sos un niño, ¿ya? Tú eres un adulto. Y te veo cómo, y comencemos a alentarlos recordándoles quiénes son y cuál es el potencial que tienen, ¿verdad? Es lo que le digo una vez más. Nosotros a veces con una buena intención creemos en la psicología inversa de decirles lo que no son para que entonces lleguen a hacer lo que nosotros queremos que sean, pero ellos necesitan escucharlo de nosotros. Entonces, decirles, tú ya eres adulto, tú eres y háblales, tú eres responsable, tú eres esforzado, y cuénteles todo lo que son, acompañándolos, por supuesto, en sus debilidades. Este concepto de entender su cultura, aunque no estemos de acuerdo, debemos seguir extendiendo gracia, recordando que la misma gracia que Dios derrama con nosotros es la gracia que ellos requieren y que son humanos. Miren, yo creo que una de las cosas que más nos cuesta abrazar es el concepto de que nuestros hijos van a fracasar, y a veces nos enfocamos mucho en querer evitarles el dolor. Pero de verdad, si algo hemos aprendido y nos lo ha enseñado el pastor Jim, es que el dolor a veces es un mejor maestro que el consejo. Quisiéramos que siempre oyeran nuestros consejos y que siempre los atendieran, pero en esta etapa especialmente hay cosas que van a tener que aprender con dolor. ¿Y cuál es nuestra función como padres? Estar ahí para amarlos, para darles esa calidez humana que necesitamos todos, y para alentarlos de que pueden salir. Entonces, ¿van a cometer errores? Sí, seguramente, pero también vamos a estar ahí para poder abrazarlos y ayudarlos a levantarse,
sacudirse y volver a avanzar. Y vamos a ver una última pues, verdad con 2 principios más, que es que debemos pasar desde persistir hasta el lanzamiento. Como les decíamos al principio, el fin es una adultez responsable. A veces nos quedamos solo en persistir, ¿verdad? Y tenemos que llegar a ese momento del lanzamiento del avión, del cohete. Bíblicamente iríamos a soltar esa flecha, porque a veces estamos como ese arquero que nos habla el Salmo y decimos, es que nuestros hijos son como las flechas del valiente que están ahí en la aljaba y los tensamos en el arco, pero no los soltamos. Y en este momento, es en este proceso de la adultez donde tenemos que abrir los deditos y soltar la flecha para que llegue lejos. Alguien bromeaba que la flecha no la podemos, a veces nosotros queremos ser esos papás que llevan la flecha hasta ponerle en blanco, pero así no funciona. Tenemos que soltarlos. Y esto es sumamente complicado, pero tenemos que pasar de ese proceso de persistir, de enseñar, de acompañar, a lanzar. Ahora, esto se hace de manera gradual. No esperemos a que nuestros hijos sean adultos y que entonces las decisiones que tomen puedan tener consecuencias muy serias para hacer esto, sino que nosotros, la idea es que los ayudemos a que ellos puedan ejercitarse una vez más en tomar decisiones, nosotros soltándolos, pero todavía dentro de un marco que está protegido. Entonces, démosle la oportunidad que ellos tomen decisiones, pero nosotros siempre presentemos, ustedes siempre nos van a oír decir eso, presentemos nosotros un marco donde todavía sea seguro. Entonces, por ejemplo, nos vamos a poner a decidir entre 4 cosas que cualquiera de las 4 decisiones van a ser, no van no van a tener consecuencias dañinas a largo plazo. Para que cuando ellos tengan que tomar decisiones que son de veras de vida o muerte, hayan aprendido. Nosotros generalmente no nos gusta, ¿por qué? Porque una vez más queremos controlar el resultado porque no queremos que se equivoquen. Pero se van a equivocar, permitámoslo que sea lo antes posible y con las menores consecuencias posibles. En liderazgo y en empresa hay un concepto que dice, equivóquese rápido y barato. Dice. Aquí es, permita que sus hijos se equivoquen lo antes posible con consecuencias que sean manejables, ¿verdad? Y entonces van a ir aprendiendo. Nosotros generalmente nos pasa que no queremos pasar por ese proceso y después sí esperamos que ellos tomen decisiones sabias. Y ellos sencillamente no saben cómo hacerlo. Así que los animamos a que ustedes puedan darle la oportunidad a sus hijos de tomar decisiones y que puedan tomar las decisiones equivocadas de vez en cuando. Ahora, nuestra actitud va a jugar un papel muy importante. No les voy a pedir que levanten la mano, pero ¿cuántos de nosotros hemos dicho, te lo dije, ya viste? Es que si me hubieras hecho caso, porque yo sabía lo que iba a pasar, ¿verdad? Y puedo ver sus caritas ahí, ¿verdad? Porque a todos nos ha pasado. Nosotros lo que tenemos que hacer es todo lo contrario. Es cuando nosotros vemos que él cayó, en lugar de venir y hundirlo más, es levantarle, decirle, ok, te equivocaste, tomaste una mala decisión, tal vez no consideraste esto y lo otro, y ayudarlos a levantarse. ¿Por qué? Porque si ellos se quedan con el temor y compran la mentira que tomar decisiones es malo porque trae fracaso, ya no van a volver a hacerlo. Entonces después ustedes miran a esos adultos jóvenes que no toman decisión para nada. Miren, me impresionó, me estaba contando una amiga que estuvo pasando unos días con su pariente en otro país y viene esta señora y bueno, y en el ambiente ya se dio cuenta, el hijo de esta señora tenía 33 años y había ido a un lugar y no encontraba parqueo y llamó a la mamá para contarle que no encontraba parqueo para ver qué hacía. Y me dice esta amiga, 33 años. O sea, yo espero que mi hijo a los 33 años sepa qué hacer si no encuentra parqueo, pues. Pero ¿qué pasó? Cuando ustedes miran la dinámica de la familia, nunca se le permitió tomar decisiones. Siempre lo controlaron los papás. Entonces, nosotros estoy seguro que si lo vemos ahora a largo plazo, no queremos esto para nuestros hijos, ¿verdad? El pastor Jim nos presenta en este concepto de pasar de la persistencia al lanzamiento 2 principios. El primero es, un hijo nunca sabrá qué tan lejos está el centro de la ciudad si siempre lo llevamos cargados en la espalda. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que tenemos que pasar de convertirnos en parte de la solución y dejar de habilitar las conductas que nuestros hijos están teniendo de dependencia a nosotros.
¿Qué quiero decir? Voy a tratar de darme a entender lo mejor posible. El pastor Jim cuenta una historia de que llega un joven, creo que de 25 años o por ahí, 20 y pico de años, a su despacho con sus papás. Los papás iban peleando entre ellos, los papás iban molestos con el hijo y el hijo iba súper sonriente. Y entonces comienza a decir, comienza la mamá diciendo, yo creo que Johnny tiene un problema, porque fíjese que ya estudió, ya sacó su carrera, pero se regresó a vivir a la casa y entonces durante el día duerme, se levanta para que le hagamos su comida especial porque es vegano y luego en la noche se va de fiesta y a jugar videojuegos con los amigos y ya no sabemos qué hacer. En ese comienza el papá y la mamá a discutirse porque no estaban de acuerdo en lo que estaba sucediendo y Johnny estaba muy sonriente. Y entonces el pastor Jim le dijo, bueno, yo creo que los que tienen el problema son ustedes, no Johnny. Johnny no tiene ningún problema, de hecho, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos decirles. A veces nosotros somos los que estamos habilitando a nuestros hijos, facilitándoles tanto la vida, que ellos no tienen ningún problema. Y ese es el problema, que ellos no tienen ninguna cosa de qué sentir dolor, de qué realmente querer cambiar. Necesitan saber que hay cosas que tienen que suceder para que puedan recibir, ¿verdad? O sea, imagínense, nosotros a los 25 años les cocinamos la comidita especial porque ellos ya no son, ya no comen lo que nosotros comemos en casa, sino que ahora son veganos y nosotros tenemos que prepararles la comida especial. Ese es el límite en donde dejamos de ser cariñosos y amorosos y ya estamos habilitando la irresponsabilidad de nuestros hijos. Ahora, ustedes nos escucharon decir que en esta etapa nosotros ya no debemos de controlar la vida de nuestros hijos. Ese es el ideal. Ahora, esto no significa que nosotros querramos que nuestros hijos hagan cualquier cosa. Son cosas completamente distintas. Lo que nosotros estamos diciendo es que tenemos que aprender a poner los límites necesarios para que nuestros hijos sepan cuáles son las expectativas que nosotros tenemos de ellos y que tenemos nosotros para nuestra familia. Porque es bien común escuchar a papás, y nosotros también nos ha sucedido, en los que decimos es que y contamos todo lo que el hijo está haciendo, digamos en este caso de Johnny, ¿verdad? Johnny hacía todo eso, pero la pregunta sería, ¿usted ya le presentó a sus hijos cuál es la expectativa que nosotros tenemos para ellos y de ellos en el lugar? Y la consecuencia. ¿Y cuáles son las consecuencias? Y fíjense que la mayoría de veces nos topamos con que, no, pero es que es así como, pero es que es de sentido común. Mire, el sentido común es el menos común de los sentidos. Y cuando nuestros hijos están en la adolescencia y entrando a la adultez, tienen un poco menos de sentido común que el que nosotros creemos que es el estándar. O sea, imagínense si ya el sentido común no es común, en esa etapa es mucho menos común. Entonces, no crea y no asuma que sus hijos van a pensar igual que usted, porque no lo van a hacer. No porque sean malos, no lo van a hacer. Entonces, tenemos que tener expectativas muy claras dentro de nuestro hogar. Y eso es algo que nosotros generalmente no hacemos. Entonces, nuestro hijo adulto debe saber qué es lo que se espera de él. Y dejamos este tema para el final porque las preguntas que habían entrado tienen mucho que ver con este tema y vamos a escuchar también lo que ustedes quieran preguntar en este momento. Pero de eso se trata. Tenemos que poner límites muy claros. Ahora, no vamos a entrar al tema de límites porque nos llevaría mucho tiempo platicar de esto. Les recomendamos que lean el libro que se llama Límites de Henry Cloud. Pero solo para que se entienda una cosa que a mí siempre me gusta recordar en cuanto a límites. El límite no se lo ponemos nosotros a otra persona. El límite nos lo ponemos nosotros y lo ponemos en nuestro hogar. O sea, no es que tú no puedes hacer tal cosa necesariamente, sino que es en este hogar, en esta casa, esto es lo que se espera. Lo que se sale de ahí es una transgresión y tiene que tener consecuencias. Porque si no pasa eso, ¿verdad? Hablamos, es que mi hijo hace tal cosa, sí, pero ¿y qué pasa cuando lo hace? Es que nos enojamos y, pero ¿qué pasa? No hay ninguna consecuencia real. Entonces, ¿por qué va a cambiar nuestro hijo si sabe que puede salirse con la suya cada vez que lo hace? Entonces, él tiene que saber que hay expectativas y que hay límites y que si los transgrede van a haber consecuencias. Así funciona. Por si aquí hay algún joven que esté viviendo en casa y sea el otro lado, es uno de los conceptos que presenta el pastor Jim, es que aquí en este punto de lo que estamos hablando es que ya los tenemos que tratar como adultos.
esto de establecer los límites muchas veces puede ser negociado, ¿verdad? Honestamente, los papás a veces podemos decir, es que quiero que estés en casa a las 9 en punto. Entonces uno dice, si el patojo sale de la universidad a las 9:15 y quiere irse a tomar un café con sus amigos, o sea, eso es parte de este concepto, es aprender a negociar esos límites. Las expectativas son una cosa, pero esa negociación de límites son otra. Y aquí es donde entra el concepto del dolor, en el sentido de que nosotros podemos experimentar el dolor del arrepentimiento o el dolor de la disciplina. Esa disciplina no quiere decir castigo, quiere decir rutinas, cumplimiento de deberes. Eso es lo que nosotros tenemos que transmitirle a nuestros hijos. Por ejemplo, puede llegar el momento de establecer un pago de renta o un aporte a casa. ¿Por qué? No porque nosotros necesitemos el dinero necesariamente, sino porque ellos necesitan comenzar a experimentar el poner peso sobre sus hombros también en el área financiera, porque realmente para ser un adulto completo también necesita tener independencia financiera. Entonces, esos conceptos son los que se pueden ir negociando. Entonces, la idea es que en esta etapa se desarrolle un plan juntos, un plan donde papá explique las expectativas y el hijo pueda negociar y llegar al punto, algo que les vamos a decir, nosotros jamás recomendamos echar a un hijo de casa, por ejemplo. No importa la conducta, no es algo que nosotros vayamos a recomendar. Lo que recomendamos es poner expectativas claras y darle la elección al hijo. Tú tienes el derecho de elegir vivir en casa con estos parámetros o puedes elegir mudarte de casa. Siempre vas a ser bienvenido, siempre y cuando estés dispuesto a respetar estos estándares de vida debajo de este techo, ¿verdad? No es aquí mando yo y aquí yo digo lo que se hace. Es lo mismo, pero lo estamos diciendo con gracia, con amor y con el fin de que nuestro hijo se vuelva independiente, porque esto es al final lo que queremos. Tenemos que comenzar con esto en mente. El fin es llevarlos a una adultez responsable. Esa es nuestra meta como padres. Y el último principio, porque queremos dejar tiempo para preguntas, es moverlos de esto, moverlos de la dependencia hacia la independencia. Hubo varias preguntas que nos hicieron acerca de si se les pedía un aporte o no se les pedía un aporte. Miren, eso es muy dependiente, eso solo lo va a poder medir usted. Pero como le decimos, si va a pedir un aporte no es porque usted lo necesite, sino es porque su hijo necesita sentir esa responsabilidad. Y no porque sea un castigo, porque lo que escuchamos muchas veces es que ya los papás cuando están molestos por la irresponsabilidad de sus hijos, les piden un aporte, pero lo hacen porque en realidad están castigándolo, lo quieren como que, bueno, me estás molestando tanto, por lo menos tenés que dar algo en la casa. Eso no va a cumplir el fin que usted espera. Usted háblele a sus hijos, si usted cree que es necesario que ellos den un aporte en casa y cuéntenles que lo están haciendo por eso, porque los aman y porque quieren que ellos se conviertan en adultos responsables. Les voy a contar rápidamente una historia que a mí me impresionó, porque una señora nos contó que cuando ella comenzó a trabajar, su mamá le dijo, ok, ahora ya estás trabajando, es momento que tú comiences a aportar en la casa, con los gastos de la casa. Y entonces vino y ella lo vio como algo muy normal y entonces comenzó a dar una cantidad mensual. Y fíjense que cuando ella se casó, su mamá le entrega, el día que se iba a casar, le entrega una tarjeta de ahorros. Y le dice, aquí están todos los aportes que tú hiciste para esta casa durante todo este tiempo. Miren, a mí me impresionó porque le estaba diciendo, nunca quisimos tu dinero, queríamos ayudarte a que te convirtieras en alguien responsable. Entonces me sigue pareciendo, no estoy diciendo que usted tenga que hacerlo, pero ese, o sea, el concepto es ese, no quiero tu dinero, lo que quiero es ayudarte a ser responsable. Entonces que no lo perciban como un castigo o como porque muchas veces se dice, este es el requisito para vivir en la casa. No necesariamente, el requisito debe ser que seas responsable en la casa, dando o no dando dinero. Hemos escuchado muchas experiencias, hay gente que pide un aporte, hay gente que pide que lleven ciertas cosas, hay gente que lo que pasa es que le dejan de comprar, digamos, lo que usan en lo personal, y para higiene, para todo lo demás. Usted sabrá qué hacer, pero siempre que sea con el fin de que su hijo se convierta en un adulto responsable y no porque usted quiera que aporte dinero para la casa, ¿verdad? No se trata de eso. Y hay algunas preguntas de eso que al final vamos a ver, así que yo creo que si quieren vamos a terminar con eso. Solo quería dejarles esta imagen. El abrazo del padre es una de las cosas más importantes que podemos nosotros proveer a nuestros hijos, ¿verdad? Ese concepto que ellos van a tener de Dios viene de nosotros, o sea, viene de cómo nosotros los seguimos conteniendo. Nos es fácil vernos abrazando a un hijo pequeño,
Pero yo no sé si usted tenía ese concepto de ver, mire, ese hombrón es más alto que el señor, ya el señor se ve mayor, tiene menos pelo, su pelo está más blanco, y sin embargo se ve como el hijo está recostándose en el padre. O sea, ese concepto es el que nosotros debemos recordar. Así como nosotros necesitamos personas en las que nosotros nos apoyamos, esa es la idea de la transición. El concepto de generaciones, en lugar de unirnos, nos ha separado, y tenemos que recordar que la Biblia habla que es de generación a generación como se transmite la verdad y el evangelio, ¿verdad? Entonces tenemos que estar ahí, el abrazo de nosotros como padres hacia la siguiente generación es fundamental. Porque si nosotros vemos el concepto bíblico, dice que la gloria del joven está en su fuerza, pero dice la gloria del anciano está en su sabiduría o en sus canas. Entonces, cuando entendemos que no estamos peleando ni compitiendo, papás con hijos, mamás con hijos, mamás con hijos, lo que estamos haciendo es complementándonos, entonces se vuelve una dinámica completamente distinta en la familia. Ese es, yo ahora estoy, miren, no se imagina, por todos lados miro, de veras, ese es el principio de la complementariedad, o sea, complementarnos los unos a los otros, no competir. Entonces, nosotros muchas veces como papás cometemos el error que con nuestros hijos estamos compitiendo todo el tiempo. Queremos demostrarles que todavía podemos, queremos demostrarles que nosotros sabemos más, que somos más fuertes. Y nuestros hijos no necesitan eso. Nuestros hijos necesitan saber que ellos tienen una parte fundamental que aportar y nosotros también. Y cuando nos unimos, tenemos mucho mejores resultados. Entonces, dejemos a un lado la competencia y aprendamos a complementarnos. Miren, es lindo dejar que nuestros hijos comiencen a hacer las cosas. ¿Se van a equivocar? Sí. ¿Va a ser más tardado? Sí, pero hubo aprendizaje. Si nosotros seguimos haciéndolo, va a ser más rápido, pero va a haber un ambiente más tenso y el resultado no va a ser el que queremos. Yo la vez pasada comentaba en otro ambiente que para mí fue bien triste que un día un joven ya, un adulto joven, me llamó un día y me dice, Ricky, fíjese que pinché llanta, estoy aquí en la carretera, ¿será que me podría venir a ayudar? No sé qué hacer. Y yo, por supuesto, punto número uno, me sentí muy honrado que él me llamara y que tuviera la confianza para hacerlo. Y yo lo iba a hacer con mucho gusto, pero me dio tanta tristeza, porque ese joven no tiene papá. Y yo sé que tiene papá. Y dije yo, qué tristeza, porque no aprendió de su papá a cambiar una llanta. Y entonces, eso es lo que nosotros queremos, que nuestros hijos puedan aprender a través del modelo que nosotros les damos y darles la oportunidad. Así que, de aquí en adelante, mire, practique paciencia y permita que sus hijos comiencen a colaborar y a hacer las cosas. Lo van a hacer a su manera, o sea, a la manera de ellos, no a la suya probablemente, sí, al rato y hasta es mejor. Y si no, va a aprender su hijo que la manera suya era más inteligente. Vamos a leer aquí una pregunta, un comentario que nos anotaron en el chat. Si hay alguien que quisiera poner algo, pues lo puede poner. Si quiere que no sea público su nombre, póngalo en mensaje directo y vamos a tratar de contestar. Tenemos algunas preguntas que entraron aquí y si alguien quiere hacer una pregunta con micrófono abierto, también lo puede hacer. Entonces voy a leer esta en lo que ustedes piensan. Y dice, en vez de un aporte económico, cuando tengo hijos estudiando en la U y no trabajan por su carrera de medicina, ¿ayuda a ser los responsables si se les asigna una actividad de colaboración en casa o creen que es mucha carga o no es el momento aún? Excelente, porque están pensando fuera de la caja, ¿verdad? ¿Qué es lo que hablamos? El principio es lo que queremos, no el dinero. Entonces es eso, uno le puede decir, entiendo que tú ahorita estás estudiando y que no estás como para estar aportando en lo económico, pero como parte de esta familia, es lo que hablamos, eres parte, o sea, ese es fundamental. Entonces, vamos a requerir que tú hagas y apoyes en y dígale qué. Ahora, miren, nunca, y ahí al final se siente, se deja ver esa sensación que tenemos a veces de esa protección pero ¿será que no será mucha carga? ¿Será que, miren, recuérdense cómo somos, cómo fuimos nosotros? Miren, el ser humano es bien resiliente y puede esforzarse mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, que sea coherente. No le va a pedir algo que le tome 10 horas al día porque está estudiando medicina, pero que sí sea fundamental y que él se sienta parte de la dinámica de la familia, ¿verdad? Entonces, esa idea es genial. Aquí también nos escribe una jovencita ella es joven adulta de 33 años y aún vive con sus padres.
y pone carita adulta joven, pero pone carita triste y sudando. Primero, no tiene nada de malo que un hijo adulto viva con sus padres. O sea, eso no es lo que queremos decir. No queremos decir, mire, entonces si usted cumple tal edad, tiene que irse de la casa. No, no es eso, para nada. Y yo sé que lo han escuchado, porque miren, hay muchos ambientes donde es así como que, aquí hasta como desagrado que hay que echar a los hijos. Para nada, ¿oyó? Para nada. Entonces, no es esto, ¿verdad? El concepto, ¿es eso malo? Yo le diría, no creo. Si hay una dinámica sana entre usted y sus papás, de hecho, antiguamente la gente compartía espacios de vivienda, o sea, así era como se vivía, la forma de vivir en comunidad. Es algo, pensaría yo, bonito si hay una buena dinámica. Sigue diciendo la joven, dice, soy independiente y sí apoyo en casa económicamente, buenísimo, y con todo lo que puedo, pero no sé qué tanto puedo afectarlos a ellos o qué tanto puede afectarme a mí. Creo que ahí va a depender mucho de usted y de qué es lo que usted espera. Yo le diría, no tiene nada de malo vivir en casa, no les va a afectar a ellos, yo me imagino que ellos están felices de seguirla teniendo en casa, siempre y cuando hablen de esto que les mencionamos, hagan sus planes juntos, díganse las expectativas que tienen unos de otros. De hecho, puede ser hasta una protección para usted estar viviendo con sus papás. Pero como no conocemos el contexto, ahora si usted siente que no ha podido desarrollarse porque está bajo el control de sus papás, entonces platiquémoslo, ¿verdad? Porque lo que estamos hablando, muchas veces nos acomodamos y nuestros papás siguen teniendo un control que no debería existir cuando ya somos, y le voy a cambiar ahí porque usted puso joven, adulta, yo le diría, usted es una adulta joven, ¿verdad? Entonces, solo piense, porque como no tenemos todo el contexto, es difícil poder darle una recomendación, pero vea si sería ideal que usted pudiera comenzar ya a desarrollarse de otra forma. Ahora, lo que sí aprovechamos para decírselo a los papás y a los hijos, y es, si va a vivir bajo el techo de sus, ¿verdad? De sus papás, pues si va a vivir en el hogar todavía con sus papás, tiene que someterse a los lineamientos de sus papás en el hogar. O sea, muchas veces pensamos que porque ya tengo cierta edad, entonces ya no tengo por qué acatar las reglas y los límites de la casa con mis papás. No es así, ¿verdad? Si usted vive en el hogar con sus papás, debe de someterse a la autoridad de sus papás, ¿verdad? Alguien más nos pregunta aquí en el chat, buenos días, tengo 2 hijas, 27 y 25 años. No encuentran trabajo, pero tienen responsabilidades aquí en la casa. Prácticamente ellas se encargan de todo y yo las apoyo económicamente mientras se estabilizan económicamente. Me gusta darles regalos, pero me estoy cuestionando si es correcto. Por ejemplo, un teléfono porque el de ella ya no sirve tanto, ropa, etc. Otra vez, aquí es difícil darle un consejo porque a veces lo que tenemos que ser honestos es que para nosotros es doloroso ver a un hijo pasando por un proceso de, digámoslo así, escasez o carencia, ¿verdad? Entonces, esto es igual, es difícil. Ahora, algo que sí tenemos claro y es algo que enseña cualquier psicólogo o cualquier sociólogo es que para considerar realmente a una persona independiente también debe de incluir la independencia financiera. Entonces, siempre que sus hijas sigan dependiendo de usted económicamente, va a generar una dependencia no saludable, ¿verdad? Entonces, lo ideal es ayudarlas a que consigan trabajo, por sencillo que sea, por poco que ganen, eso va a generar una responsabilidad, seguridad en ellas, etcétera, ¿verdad? Regalos, miren, eso, peor a nosotros aquí, le pregunto a las personas equivocadas porque nos encanta regalarles a nuestros hijos, pero sí han habido momentos donde hemos tenido que tomar decisiones de no sobreprotegerlos también en eso. A veces es bueno que no tengan teléfono o que usen el teléfono que está rotito o que tengan que mandar a reparar sus zapatos porque ya están muy gastados. Por lo menos extender el tiempo un poquito más para que puedan sentir la necesidad de, no es un castigo, sino solo no ponerlo tan fácil. Y le voy a decir algo, mire, le quiero contar algo que nos sucedió a nosotros para que entienda cómo funciona la mente de los jóvenes. Nuestro hijo Ricardo, que ahora tiene 27 años y está casado, y estamos felices que esté casado, llegó un momento cuando estaba estudiando en la universidad que tomó una mala decisión y nos hizo tener que lidiar de una manera distinta con la dinámica que estábamos teniendo con él. La cosa es que yo le dije que nosotros siempre molestábamos que la Fundación Chacón Bosch, que somos nosotros, ¿verdad?
le pagaba los estudios a sus hijos con ciertas condiciones y con ciertos límites. Pero la cosa es que, para hacerse la corta, lo que hicimos fue decirle que le íbamos a pagar la mitad de su carrera y que la otra mitad se la tenía que pagar él. Ahora, lo gracioso es que nosotros mismos le dimos trabajo. Entonces él devengaba un salario trabajando en algo que nosotros hacíamos. Pero si usted lo escucha ahora, él dice que él se pagó la mitad de su carrera. Yo le puedo decir que en la práctica nosotros se la pagamos completa porque le dábamos la mitad y le pagábamos por otro lado para que él pudiera pagar su carrera. Pero fíjese que él, cuando lo cuenta que él se pagó la mitad de su carrera. Y algo que para mí es muy importante, porque pudimos satisfacer la necesidad, ayudarlo para que lo hiciera, pero le dimos la responsabilidad que tuviera que esforzarse para poder alcanzarlo. Espero que me dé a entender. Así que a veces es mejor también decirle, mira, en lugar de regalarle algo, podemos decirle, como de alguna manera contratarlo, pues, si existe la figura, y que con ese dinero lo pueda comprar. ¿Usted se lo pagó? Sí, pero también en la mente de su hijo quedó el que él se esforzó para poder alcanzarlo y tomó la elección. Y le voy a decir algo, a veces hemos visto casos en los que ya cuando tienen el dinero para comprar el teléfono, ya no lo quieren comprar porque se dieron cuenta que tuvieron que trabajar para obtener el dinero y entonces prefieren guardarlo, por ejemplo. Entonces, no le estamos diciendo qué hacer, lo que queremos es que tomen en cuenta muchos factores y muchos aspectos, porque uno no puede decir, tenés que hacer tal cosa. O sea, aquí hablando como papás, que Dios le dé la sabiduría, pida al Espíritu Santo que la guíe para poder tomar las decisiones, pero piense siempre fuera de la caja. Aquí el pastor Jim nos decía, hay que aterrizar el helicóptero. Me imagino que ustedes han oído eso de los padres helicóptero, ¿verdad? Que estamos sobre los hijos todo el tiempo, viendo si el teléfono, o sea, aterricemos el helicóptero porque ellos necesitan tomar sus decisiones, incluso si quieren cambiar el teléfono, ¿verdad? Porque si es eso, si tiene 27 años y está llegando, mamá, fíjate que se me rompió el teléfono, ¿me compras uno? Eso no es una buena señal. Ahora, si nosotros vemos que nuestra hija está haciendo de todo eso, podemos decirle, mira, te voy a apoyar y vamos a comenzar a generar un ahorro y ella que tome la decisión qué teléfono, qué marca, porque lo que sucede es que si no, nosotros seguimos tomando decisiones por ellas, ¿verdad? Aquí nos entra una pregunta de una joven, de una adulta joven y dice, soy madre soltera, tengo 26 años, vivo con mi mamá. Ay, perdón, 20, ya no leo yo, 29 años, ya revelé mi edad, 29 años vivo con mi madre y no logro tener una independencia emocional, responsabilidad y financiera. Hay cosas en las que mi madre por ayudarme me permite, pero quiero ponerle fin. Gracias por la vulnerabilidad y por la pregunta. Creo que lo primero es, como digo el pastor Jim, necesitamos invertir en nuestra salud emocional, espiritual y física, ¿verdad? Yo le recomendaría, no conocemos todo el contexto, pero yo creería que, digamos, meterse y tomar el curso de Celebremos la Vida, por ejemplo, puede ayudarle a comenzar a sanar y a tener salud emocional y espiritual. Eso sería fundamental, porque aquí usted nos comenta, ¿verdad? No tiene independencia. Y eso es la meta para realmente considerar a nuestros hijos adultos o considerarnos nosotros adultos, es cuando podemos ser independientes. Eso no quiere decir que vamos a alejarnos o a dejar a nuestros padres por completo, pero nuestra relación ya no es dependiente, sino es una relación, y este es un concepto diferente. Regularmente decimos o somos dependientes o somos independientes, pero aquí es interdependientes, es una relación completamente diferente. Entonces, la animamos específicamente a usted a buscar ayuda y usted crecer. Y que no tome una decisión porque está enojada, frustrada o peleando. O sea, no esperar a que la cosa llegue a ser, a que la situación sea tan tensa que entonces tenga que tomar una decisión, sino que tómelo con tiempo, consensuado, y es eso, sea que siga viviendo con su mamá, pero hablándole y poniendo ciertos lineamientos, ¿verdad? Que usted lo platique con ella, qué es lo que ella espera de usted, qué es lo que usted, ¿verdad? Puede... con qué cosas usted puede aportar y todo lo demás, pero es complicado porque siempre y cuando uno viva en la casa de sus papás, a la larga va a tener que someterse a la autoridad de sus papás o se convierte en un ambiente horrible. Entonces, sí vale la pena que lo piense, que lo medite, y estamos para servirle si quiere que platiquemos más adelante, pero sí vale la pena que haga algo al respecto, ¿verdad? Si usted está sintiendo eso,
definitivamente es un momento para tomar la decisión. Sí, por aquí nos pregunta si van a subir la grabación después al canal de YouTube. Primero Dios, sí, va a estar ahí disponible para poder repasarla. De hecho, les contamos que en enero vamos a abrir un taller de 6 semanas para hablar específicamente del tema de hijos adultos viviendo en casa. Y como hay bastante más que decir y el pastor Jim de verdad ha desarrollado un material muy bueno, entonces vamos a trabajarlo primero Dios en enero, 6 semanas para poder apoyar en lo que podamos, ¿verdad? Hay muchas preguntas, cada hogar tiene una funcionalidad distinta, pero creo que hay algunos principios que son útiles para todos. Por aquí nos hacen una pregunta sobre, vamos a ver, mi hijo está cumpliendo 20 años y este año se gradúa. Empezó a trabajar como vacacionista, pero no logró entrar a la universidad, a la USAC. ¿Cómo aconsejarlo para que no pierda el interés en seguir la universidad a pesar de pasar el siguiente año sin universidad? Yo les recomendaría de una manera práctica, pero igual, recuérdense que nosotros no estamos dando consejos a personas con las que hayamos estado platicando, entonces es un poco complejo, pero anímelo a que no desperdicie el año, sino que se meta a estudiar algo, por ejemplo, algún técnico o algún diplomado. Algún idioma. Algún idioma. ¿Por qué? Porque va a aprovecharlo, va a hacer algo que es conocimiento o herramientas que él va a adquirir y de esa manera no tiene que estar, ¿verdad?, un año solo esperando. Es más, aprovecho para hacer el paréntesis. No todos nuestros hijos deben ir a la universidad porque nosotros creamos que así es. Una recomendación, es únicamente una recomendación. Muchas veces nosotros queremos que nuestros hijos vayan a la universidad porque es algo que es un deseo que nosotros tenemos como papás. Hay muchas carreras técnicas que pueden ser una excelente herramienta para nuestros hijos, se adecúa más a las necesidades de nuestros hijos y a la personalidad de nuestros hijos, e incluso le digo, en la práctica, una carrera técnica muchas veces genera incluso muy buenos retornos a menor plazo, a pesar de que nosotros, si se nos ha escuchado, no creemos que haya que escoger una carrera por cuánto dinero da, pero un técnico, y lo digo en este caso porque a veces pensamos que es que como peores nada un técnico, hay técnicos que pueden ser muy rentables y van a adecuarse más a la forma de ser de nuestros hijos. Así que como recomendación se lo decimos, y yo le recomendaría que aproveche a meterse a un técnico al rato y le parece genial el técnico y puede seguir por ahí, pero sí, anímelo a que no desperdicie un año, que lo aproveche de alguna manera. Vamos a ver, aquí hay otro comentario, dice, un consejo para las mamás solteras que tienen hijos varones. Yo soy mamá soltera de 4 hijos que ahora ya están casados y 2 solteros, que gracias a Dios, no sé si se quedó a la mitad la pregunta, pero consejos para mamás solteras que tienen hijos varones, los principios son los mismos, ¿verdad? La paternidad está fundada en principios bíblicos. Algo que de veras apreciamos y amamos es que tenemos un buen padre y él es el modelo de paternidad perfecto, ¿verdad? Entonces, cuando queremos estudiar sobre paternidad, leemos, por ejemplo, Proverbios, hay muchos consejos que son válidos. Obviamente, cuando somos o papá o mamá criando hijos solos, es más complejo porque la idea original de Dios es en pareja, es una complementariedad que nos facilita la crianza. Ahora, una mamá soltera es tan capaz de crear hijos sanos que no es problema. En el caso de mamás con hijos hombres, y se lo hablo como mamá, tenemos que prepararnos. De verdad, las mamás, y culturalmente en América Latina se nos dice que la mamá va a tener problema, la mamá del hijo va a tener problema con la nuera. O sea, las suegras son, pero así como ya etiquetadas como que van a ser las malas de la película. Yo no creo que eso deba ser así. De hecho, yo les contaba en otros ambientes, he contado esto, uno de los primeros libros que leí cuando nació nuestro primer hijo, Ricardo, se llamaba La otra mujer en tu matrimonio, y hablaba de la relación y la figura de la madre en la vida del hijo varón. Y Ricardo habrá tenido como 3 o 4 años, imagínense, yo ya me estaba preparando para ser suegra, y le puedo decir que fue muy importante para mí comprender lo relevante que uno de mamá puede ser en la vida del hijo o de la hija como esa figura de suegra. Entonces, ¿qué hacer? Yo les diría, miren, bueno, el pastor Jim dice, las mamás nos tenemos que vestir de beige para pasar desapercibidas totalmente. O sea,
las mamás pasamos a un segundo plano cuando nuestros hijos adultos ya están conquistando a una mujer, pasamos de ser el amor eterno de nuestros hijos y ellos van a tener una nueva figura relevante femenina. Ricardo, antes de casarse, llegó un día, como unos 8 meses antes, y me dijo, mira, mamá, cuando me case ya no te voy a poder dar la mano, porque ya solo se la voy a dar a mi esposa. Ricardo es muy cariñoso, entonces todavía llegaba a agarrarme la mano, y me recuerdo también, me dio mucha risa, porque él estaba sabiendo de alguna manera que tenía que dejar a su mamá, a su amor incondicional, por decirlo de alguna manera, para ser únicamente de su esposa. Y eso es importante como mamá de hijos varones. Tenemos que tener claro cuál es el lugar que ocupamos. No somos desplazadas, simplemente tenemos otro lugar y los hombres también tendrán su figura como papás. Tal vez un día dedicamos eso a hablar sobre la función y la figura de los suegros, que es importantísima y no tiene que ser negativa. Al contrario, los suegros podemos aportar muchísimo, muchísimo a la familia de nuestros futuros hijos. Y aprovechando ese comentario, cuando una mamá está, nosotros por eso en Papás a Prueba de Todo no llamamos mamás solteras, sino las mamás valientes. Cuando una mamá está guiando un hogar monoparental, ¿verdad? Está ella a cargo de sus hijos y tiene hijos hombres, yo le recomendaría que sea muy intencional en formar hombres, porque muchas veces cuando está solo la mamá criando hijos hombres, el problema es que los consienten demasiado y el resultado muchas veces es negativo. Pues no estoy diciendo que siempre sea así, por favor, pero tengamos cuidado. Es bien extraño, pero con el deseo de proteger podemos inhabilitar a que nuestros hijos se conviertan en adultos responsables. Entonces es bien común, ¿verdad? Se le cuida, se le da todo lo que necesita y todo. Nosotros, a las que hemos visto mamás que eran de hijos ya, o sea, de hombres adultos viviendo en casa, que hasta le echan el azúcar al café y se lo mueven, pues, ¿verdad? Entonces, tengamos cuidado, no estoy diciendo que no consientan a sus hijos, no, miren, sean amorosas, pero permítanles desarrollarse. Ellos necesitan saber que son hombres. Y la responsabilidad del hogar, si tiene hijos hombres, adultos viviendo en casa, hay una gran parte de la responsabilidad del hogar que ya tiene que recaer sobre los hombros de sus hijos. Ahí sí, muchas cosas. Entonces, sean intencionales, revise cómo están llevando la crianza de sus hijos hombres y hagan los cambios necesarios. Usted quiere que su hijo sea un hijo responsable, un hijo adulto responsable, que no repita los errores que ha visto en los modelos masculinos probablemente que ha tenido a su alrededor, ¿verdad? Es bien extraño, pero fíjense que en muchos hogares monoparentales, donde la mamá es la que está criando a los hijos, vienen de la irresponsabilidad, son hogares monoparentales por la irresponsabilidad de un hombre y se repite el mismo caso en los hijos hombres, porque es lo que vieron. Entonces, de verdad, y si quiere platicar más al respecto, para eso estamos y lo podemos hacer. Velvet de Fuentes, gracias Velvet, nos pone un comentario y creo que vale la pena leerlo. Dice, quería agregar que nosotras las mamás debemos de respetar la decisión de los esposos, del papá de los hijos, en caso no esté casada la mamá con el papá, por X o Y razón, de querer enseñarles a ser responsables. Claro, sabiendo que están siendo guiados por Dios y no protegerlos del todo, ¿verdad? Esto creo que decisión de los esposos. Lo que pasa es que también si el papá y la mamá no están juntos, deben de trabajar en equipo. Uno de los conceptos que nosotros tratamos de transmitir es la importancia de trabajar en equipo, ¿verdad? El común acuerdo en la paternidad es algo que comienza desde que son bebés hasta que están casados y siguen, yo no sé, como abuelos incluso. Tenemos que estar de acuerdo en qué estamos haciendo y presentar un frente común. Es muy importante, eso da mucha estabilidad a los hijos, aún hijos adultos, ¿verdad? Lo que dice Velvet es muy cierto. Si nuestro esposo, en el caso de papá y mamá viviendo, o sea, casados, él está dictando algo, está poniendo ese límite, está diciendo necesita hacer esto, nuestro hijo, nuestra hija, debemos apoyarlo, debemos respetar la decisión siempre y cuando sea una decisión guiada por el Señor, ¿verdad? Y apoyar, porque eso es lo que va a hacer que nuestros hijos puedan entrar a esa independencia y responsabilidad.
Recuérdense que lo que estamos sembrando a nuestros hijos son principios y la dinámica que vean entre nosotros es lo que muchas veces van a replicar ellos a la hora de casarse. Entonces, la recomendación, sí, mire, teníamos que hablar muchísimo de este tema, pero el hombre cuando está en casa, papá y mamá, el esposo ha sido de parte de Dios, eso no es algo que se nos haya ocurrido a nosotros, él ha sido el designado para ser cabeza del hogar, ¿verdad? El rey y sacerdote en su hogar. Muchas veces lo tomamos mal porque creemos que entonces hay yo de hombre mando. Miren, el concepto es completamente distinto. El concepto es, te estoy dando la responsabilidad. Uno de hombre tiene la responsabilidad principal de guiar en su casa. Entonces, cuando haya algo así como lo que nos está comentando aquí Velvet, definitivamente respetar y apoyar al esposo, y si hay algo que querramos platicar con él, porque digamos si la esposa no está de acuerdo con la decisión, es mejor irse aparte y platicarlo y después presentar un frente común. Porque si comienza a cuestionarlo o a demeritarlo delante, a restarle autoridad delante de sus hijos se van a ir con ese modelo. Y después se van a casar y después uno se molesta. A veces que es mi hijo, lo mangonea a la mujer. Sí, pero es lo que vio y se lo digo con todo respeto. Aprendió una dinámica en la que la mujer es la que la esposa le dice qué hacer, el otro solo ¿verdad? Está ahí con aquella pasividad, con una pasividad espantosa, pero lo aprendió en casa. Entonces, siempre tengamos esa buena dinámica en el hogar. Me siento feliz de ver ver a esposo y esposa juntos aquí, y es poder tener esa dinámica que comienza como matrimonio. No podemos hablar de paternidad sin hablar de un buen matrimonio. Entonces, trabajen en su matrimonio para que sus hijos puedan aprender esa dinámica correcta. Y sí, apoya a su esposo, y si hay algo que hablar, háblenlo aparte. Vamos a leer una pregunta más y luego vamos a preguntar si alguien quiere hacer una pregunta en voz viva o algún comentario. Dice, en mi caso soy mamá que crió sola a mis hijos, 2 mujeres y un varón, adolescentes y adultos. Pero he sido de la opinión de que para ambos, y voy a cambiarle aquí la pregunta, sexos, porque puso géneros, perdón, pero tenemos que acostumbrarnos a llamar a las cosas como son, les enseñó tanto desde cocinar, limpiar casa, como electricidad, cambiar switches y tomar corrientes, mecánica, es decir, que sepan de todo. ¿Creen que debería de segmentar las actividades? No, o sea, es buenísimo que aprendan de todo. Ahora creo que tenemos la necesidad de saber cocinar y cambiar llantas, hombres y mujeres. Siempre ha sido así, pero creo que ahora tenemos que tener esa habilidad. Honestamente, las actividades no definen qué sexo somos, ¿verdad? Pueden haber hombres muy varoniles y ser excelentes cocineros, y podemos tener hijas femeninas al máximo y ser ingenieras mecánicas. O sea, no hay una definición cultural de la actividad que desarrollen. Lo que le recomendaría, como una vez más, no sabemos cuál es la dinámica en su casa, cuando se los enseñe, no, por ejemplo, le voy a contar lo que yo he visto. Primero Dios, eso no sucede en su casa, pero te voy a enseñar por si tu marido no lo hace, o por si tu marido te sale mal. ¿Verdad? Es algo que decimos generalmente, pero que no aporta, sino que que una mujer sepa cambiar una llanta es genial, pero con la motivación correcta. Porque así, si un día te pasa, estás sola, tú sabes cambiar la llanta. Puedes apoyar a tu esposo. Tú puedes apoyar a tu esposo, pero no le diga, porque muchas veces hacemos esos comentarios, por si te sale mal, por si tu esposa no te cocina. No. Que su hijo sepa cocinar para poder apoyar en su casa, para que cuando tenga que hacerlo, si no está, lo haga. O sea, siempre busque que sea con la motivación correcta y no dejar sembrado un principio en la vida de sus hijos que después se puede convertir en un acuerdo, ¿verdad? Porque es bien peligroso. Entonces sí, que genial que aprendan todos de todo, porque mire, digamos, le digo, mi hijo Ricardo, cuando se fue a estudiar solo, él en la casa, somos honestos, él nunca había lavado ropa en la casa. O sea, nunca, pues, es algo que él ayudaba en otras cosas, pero sí, jamás. Y fue bien interesante ver cómo tuvo que aprender a lavar ropa para poder ir a vivir solo. Y ahora le sirve, ahora está casado y él puede ayudar en su casa, en su hogar, con el tema de la lavada de la ropa si fuera necesario. Pero entonces siempre que sea con la motivación correcta, ¿verdad? Nos gustaría saber si alguien quisiera abrir su micrófono, hacer alguna pregunta o algún comentario. La verdad es que las preguntas que mandaron estaban, creo que ya las cubrimos. No sé si alguien
hablamos un poquito acerca del tema del apoyo. Velvet tiene levantada su mano. Sí, quería aprovechar el tema que habló el pastor Ricky ahorita al final, porque de veras nosotras como mamás y como esposos también, ¿verdad? Porque voy a hablar de mi parte como mujer, pero ese tema es importante porque a veces etiquetamos a nuestros hijos por hacer un oficio, por hacer una actividad. Y miren ustedes, a nosotros nos pasó y de veras fue algo que el Señor nos señaló a nosotros en el camino de un proceso que estamos pasando, porque yo como mujer tenía que entender que tenía que modelar el corazón de mi hija y obviamente mi esposo afirmar su corazón, ¿verdad? Pero ahí es donde nosotros nos equivocamos. Entonces no podemos ver que una niña o un jovencito le gusta hacer una cosa de mujer o en mi caso de como mi hija que es, pero súper eh, increíblemente me asombra, ¿verdad? Porque ella cambia llantas, a veces las cosas de electricidad y bendito Dios porque eso le sirvió a ella ahora que se fue a estudiar su maestría y para la gloria de Dios la terminó para vivir sola, ¿verdad? Porque ella tenía que hacer esos trabajos. Pero no, yo como mamá, ¿verdad? La etiquetaba con expresiones que no eran las correctas. Entonces nosotros sí tenemos que cuidar eso como en mi caso, pues como mamá y mi esposo como esposo, de ver si nuestro hijo varón está cocinando y decir otra cosa, en fin, yo se los dejo en su corazón, pero sí es importante eso. Y con el otro tema, también nosotros fallamos ahí mucho, porque cuando mi esposo quería enseñarle a mi hijo, cuando empezó a trabajar antes de que terminara la universidad, que tenía que pagar su universidad o por lo menos la mitad, yo ahí, ¿verdad? Queriéndolo proteger, ¿y pero por qué? Porque tú tenías que pagarle todas las cosas que de verdad ustedes aprendimos. Y yo le di gracias a Dios porque el Señor me habló y me quitó tomando esa actitud por decir, mandona, ¿verdad? Por decir una palabra, de querer que mi esposo hiciera las cosas de una manera que no eran correctas. Y pues para la gloria de Dios, mi hijo aprendió a valorar su universidad, ¿verdad? Porque él también la pagó, ¿verdad? Y cada uno poniendo sus cosas. Pues nosotros tenemos 3 hijos, 2 hijos que viven con nosotros, nuestra hija que se fue a estudiar y allá está trabajando ahorita, pero nuestros hijos ya son adultos definitivamente, pero gracias al Señor, pues el Señor obró a través de oración, ¿verdad? Mucha oración y búsqueda de Él y capacitarnos como papás para que ellos ahora son 2 personas responsables aquí dentro de la casa, ¿verdad? Y que ellos decidan si se quieren ir, pero ya será su decisión, pero aportan, apoyan y están aprendiendo, pero porque, como les decía, lo que yo aporté, quitándome yo y dándole el lugar a lo que decía el pastor Ricky, a la cabeza del hogar, que es del esposo, ¿verdad? En mi caso. Otra cosa que quería contar, y de verdad el Señor me lo puso, es, a veces nosotras las mamás estamos, mi chiquitito, mi amorcito, mi no sé qué, mi bebecito. Y miren, ustedes crecen ellos y seguimos hablándoles de esa manera. Y como decía el pastor Ricky, tenemos que hablarles como son, ¿verdad? Decirles como son, hijo, así, porque como a veces yo escuché el testimonio de una mamá soltera, su hijo tiene como 9, 10 años, y mi bebecito, así, ¿verdad? Con esas expresiones, y no, desde ya tenemos que afirmarlos como varones y decirles, tú eres un hombre, es todas estas palabras que a ellos les va a ayudar en su vida definitivamente, porque tal vez no tienen la imagen del papá en ese momento, pero el Señor les va a afirmar su corazón porque Él es su Padre Celestial, ¿verdad? Esa es una de las cosas. Entonces, solo eso. Perdón que me alargué. No, Gracias. gracias. Gracias porque es lo que hablamos, o sea, son experiencias de vida, ¿verdad? Que nos han enseñado y que definitivamente, por eso es que es lindo hablar de principios porque funcionan. Y miren, y solo quiero resaltar aquí lo que nos decía Belga al final, y es, de veras, no es por puras latas, pero llamémosle a nuestros hijos por su nombre, si es un apodo, que sea un apodo, por supuesto, respetuoso, de acorde a lo que sea, pero no, es eso, ya no les digamos nene, bebé y todo, porque queremos que crezcan, pero con nuestra boca les estamos diciendo que no tienen lo que se requiere. Entonces, sí es difícil hacer el cambio, porque les va a costar, todavía a veces les va a salir, corríjanlo, e incluso háblenle a sus hijos y díganle, mira, por ejemplo, podrían hasta pedirles perdón y decirle, mira, te quiero pedir perdón porque yo te estaba diciendo bebé y no sos un bebé, y aproveche para afirmarlo. ¿Por qué? Porque otra cosa que decimos mucho en nuestro contexto, y se los digo, por favor, no me vayan a detestar porque no se los quiero decir por lastimar, pero
usamos mucho el término papi para nuestros hijos. No sé si se han dado cuenta, pero en nuestro contexto es papi. Y fíjense que en realidad papi tiene otro significado completamente distinto. Al contrario, yo soy papá. Entonces fíjense que a veces sin darnos cuenta a nuestro hijo le decimos papi. Y después tenemos problemas porque nuestro hijo manda en la casa. Y oímos a papás, ¿verdad? Que es que mi hijo y todo, pero yo mismo le estoy diciendo papi a mi hijo, le estoy entregando una función y un rol que no le pertenece, aunque parezca bonito y cute porque es pequeño, pero le estoy diciendo con mi boca papi. Y entre paréntesis les dejo otra, esa no para que la discutamos aquí, pero en nuestro contexto igual, los hombres se refieren a las esposas como mi señora. Y como es tan cultural, no nos hemos dado cuenta. Y la Biblia dice, Sara respetaba tanto a Abraham que lo llamaba Señor, dice. Y nosotros culturalmente le hemos cedido eso a nuestra esposa. Entonces, le presento a mi señora. Y después tienen problemas porque la señora manda en la casa. Y ustedes, si me conocen y si no, pues espero que nos conozcamos, sabrán que no tengo nada de machista, pero a lo que me refiero es tengamos cuidado con la forma en la que hablamos, porque a veces sin querer estamos cediendo un rol que no pertenece a la persona. Entonces, cuidemos cuidemos la forma en la que hablamos y nos referimos a nuestra familia. No sé si hay alguien más que quiera aportar algo o hacer alguna última pregunta, si no vamos a orar para terminar. Queríamos realmente agradecerles por el tiempo, miren, y animarlos. Siempre algo que les decimos a los papás, y por eso el versículo lema de papás a prueba de todo es: no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no desmayamos. Gálatas 6:9. Puede ser que si estamos al final de la adolescencia de nuestros hijos o en la etapa de esa adultez joven, puede ser intimidante, o sea, y puede ser incluso difícil saber que están tomando decisiones a veces contrarias a nuestras elecciones, o sea, contrario a lo que nosotros deseamos, a lo que nosotros soñábamos, a lo que nosotros sabemos que es lo bueno, porque pueden haber situaciones donde estén eligiendo algo que es dañino, que es destructivo, que es contrario a nuestros valores, pero tenemos que recordar esto, o sea, en el Señor siempre hay esperanza. Tenemos que seguir bañando a nuestros hijos con oración, orar con ellos, orar por ellos, orar por las peticiones que tengan ellos. Eso es bien importante porque nos conecta y nos mantiene con ese vínculo. Tal vez algo que hemos aprendido y se los decimos a los papás: por favor, nunca cierren la puerta, o sea, nunca desechen a su hijo, no importa lo profundo, lo lejos que se haya ido. Siempre dejen la puerta abierta. Eso no quiere decir que vamos a aceptar las malas decisiones, simplemente vamos a seguir diciéndoles te amo incondicionalmente y vamos a seguir extendiendo la misma gracia que Dios extiende por nosotros, ¿verdad? Que es, nos dice Dios, tú eres mi hijo amado en quien mi vida se complace. Y es lo que nosotros debemos decirles, no por lo que hacen o dejan de hacer, simplemente porque son nuestros hijos, nos fueron dados como herencia y nuestra responsabilidad principal es amarlos. Así que los queremos animar de verdad a que no importa lo que estén pasando, primero Dios, sean muchas buenas experiencias y muy pocas malas. De la mano de Dios creemos que sea así, pero si están pasando una etapa difícil, retadora, busquemos a Dios. Es el Padre perfecto y el Padre que tiene el mejor consejo para guiar a nuestros hijos en este proceso también de separación, ¿verdad? De salir hacia lo que viene, vamos a poder experimentar y verlos florecer. Y solo recuérdense que, yo sé que lo han escuchado 1000 veces, pero si seguimos haciendo exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. Así que la idea de esto es que ustedes tengan herramientas nuevas para poder hacer algo distinto. Miren, por lo menos equivóquese distinto. Yo así digo, por lo menos que sea distinto, pero haga algo diferente y va a ver que va a comenzar a ver resultados diferentes. Y vamos a tener recaídas, definitivamente, porque no siempre, a veces nos equivocamos y volvemos a cometer el mismo error. Pidamos perdón, ¿verdad? Arrepintámonos, pidamos perdón y sigamos adelante. Pero sí, atrévanse a hacer algo distinto si quieren ver un resultado distinto. Como papás, aquí muchos podríamos testificar que hemos visto la diferencia cuando nos hemos atrevido a poner en práctica una herramienta que hemos recibido y las cosas han cambiado. Así que esto no es para que nos veamos con esa así desanimados de decir, ah, qué difícil es tener hijos adultos viviendo en casa, o qué difícil es ser un adulto joven viviendo en casa.
Mire, para nada. La idea es que ustedes se vayan hoy con la expectativa de qué va a pasar de aquí en adelante. O sea, vamos a hacer las cosas distintas, vamos a hablar, vamos a comunicarnos y vamos a ver un cambio en nuestro hogar. Sí, si nosotros hicimos algo que pudo lastimar a un hijo y lastimar esa ala que necesita para despegar, muy bien lo dijo Velvet, pidamos perdón. Pidamos perdón porque ese es el mejor vehículo y sigamos adelante con la experiencia y con la vida de ser padres. Así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor, ¿verdad? Que lo que hayamos aprendido, si hay algún consejo que podamos poner en práctica, pues que lo hagamos y que podamos seguir preparándonos para ir cambiando en la paternidad, ¿verdad? No vamos a dejar de ser padres, pero sí va a ir cambiando la forma en que hacemos esta tarea. Así que nos ponemos en las manos del Señor. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Papito. Y aproveche usted a decirle ahí, adiós, Papito. Gracias, Papá, porque tú eres el Padre perfecto. Tú eres quien modela cómo hacer esto. Y no nos llamaste Padre porque se te ocurrió copiarnos, sino al contrario, somos el reflejo de tu corazón y por eso es que tenemos este privilegio de ser papás. Gracias porque lo podemos disfrutar cuando conocemos más de ti. Te pedimos hoy estar más conectados con ti para ser los mejores padres posibles, para que podamos literalmente entender dónde, cómo, qué cambios necesitamos hacer, cuándo hacerlos, cómo poder apoyar a nuestros hijos sin ser aquellos que estén habilitando esas conductas tal vez negativas o que estemos impidiendo que ellos entren a esa etapa de adultez. Padre, queremos bendecir a nuestros hijos y le voy a pedir que ponga ahí el nombre de sus hijos. Yo voy a mencionar los de nosotros, Ricardo y Carmen, Beatriz e Irene. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias también por esta etapa que están viviendo de ser adultos jóvenes, de ser hombres y mujeres que están comenzando a tomar el rol que les corresponde. Te pedimos que nos sigas ayudando, a ayudarlos a pasar de la dependencia a esa independencia completa que tú buscas. Te damos las gracias, los ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén.